Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa. Qué alegría encontrarnos para comenzar la semana bien informados y conversemos de salud y bienestar, de hábitos saludables y aprendamos también a prevenir enfermedades. Y sobre el tema del día les cuento lo siguiente. El riesgo cardiovascular de una persona diabética o de un paciente diabético es equivalente al de una persona no diabética que haya tenido un infarto. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas. Por eso estamos en directo de lunes a viernes en este horario a las 6 y 5 de la tarde, 232-4604 y 018 51 50 15. Esta última línea es gratuita, de larga distancia, para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos es el tema del día, entre otras cosas. Ustedes saben muy bien que la diabetes es una enfermedad que tiene muchas complicaciones. Es quizás la patología que más complicaciones tiene, y lo más grave de todo es que en sus inicios, como nos decía ahorita nuestra médica especialista invitada, es asintomática. Veamos el siguiente informe para que nos pongamos en contexto. La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Quienes padecen este trastorno tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, tanto si la producción de insulina es insuficiente, como si existe una resistencia a su acción. La glucosa se acumula en la sangre y daña progresivamente los vasos sanguíneos, lo que acelera el proceso de arteriosclerosis, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, angina, infarto agudo de miocardio y la muerte cardíaca súbita. El riesgo cardiovascular de una persona diabética es equivalente al de una persona no diabética que haya tenido un infarto. También incrementa la posibilidad de enfermedad cerebrovascular o afectación de las arterias periféricas. Una información que definitivamente enciende las alarmas respecto a esta enfermedad. Es una de las tantas complicaciones, el riesgo cardiovascular. Pueden interactuar con nosotros también a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. En Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Pónganse cómodos, seguramente tendrán muchas preguntas sobre el tema del día, así que estamos atentos a sus inquietudes. Para eso es este espacio de servicio, para que conversemos de salud y de prevención de la enfermedad. Quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa, bienvenidos. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar con este espacio donde hablamos de salud, es el consultorio de salud de Teleantioquia. Y el tema del día, bien importante, riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Por eso es muy importante además que aprovechen este espacio para que resolvamos todas las dudas que tienen sobre esta enfermedad. Está con nosotros la doctora Claudia Monsalve Arango, ella es médica endocrinóloga. Gracias por estar acá, doctora Claudia, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Muchas gracias, Yamil, por la invitación, para aprovechar para hablar del riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos, una enfermedad que es tan común y tan importante para nosotros los endocrinólogos. Es una enfermedad definitivamente, doctora, que tiene muchas complicaciones y entre las tantas complicaciones está el riesgo cardiovascular. Definitivamente el riesgo cardiovascular es uno de los temas más importantes, pero la diabetes es una enfermedad que tiene complicaciones que denominamos microvasculares, porque afectan los pequeños vasos sanguíneos, y complicaciones macrovasculares. Entonces el riesgo cardiovascular se define a esas enfermedades de los grandes vasos, como son la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial periférica. Pero no podemos dejar de lado las complicaciones microvasculares, que es el daño renal, que finalmente el extremo o el daño más grave puede ser que un paciente termine en diálisis o pierda proteínas por el riñón, el daño de la retina o que el paciente finalmente termine con desprendimiento y ceguera, o el daño de los nervios periféricos, que es como el sistema o cableado eléctrico que tiene el cuerpo, y entonces finalmente da dolor en las piernas o en las manos, o da
alteraciones en los nervios que manejan la regulación de, por ejemplo, del corazón, del sistema nervioso autónomo, o incluso puede ser una causa en hombres que tengan diabetes no controlada de disfunción eréctil. Entonces las complicaciones de la diabetes son múltiples. Y cuando hablamos de diabetes, doctora, pues hablamos de diabetes mellitus, por ejemplo, que es de las más conocidas, pero existen otros tipos de diabetes. En la antigüedad se hablaba de dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus y la diabetes insípida, entonces hay que... ¿Insípida? Insípida, sí. ¿Y por qué insípida? Porque cuando la gente orinaba, la orina dulce era la de la diabetes mellitus y la diabetes insípida, que es una enfermedad que no tiene nada que ver con la diabetes que estamos tratando hoy, eran problemas que tenían relacionados a otra hormona y la orinaban bastante, pero no tenían ese exceso de glucosa en la orina. Entonces nosotros básicamente cuando hablamos de diabetes mellitus nos referimos a la enfermedad que se causa por un exceso de azúcar o de glucosa en el cuerpo. Entonces o es porque se produce en exceso y el cuerpo no es capaz de utilizarlo y eso es resistencia a la insulina, o porque el páncreas deja de producir la insulina. Entonces hay una diabetes tipo 1 que tiene un perfil más de jóvenes, adolescentes, personas delgadas, que súbitamente el páncreas se inflama y deja de producir insulina, o la diabetes tipo 2 que se relaciona a la obesidad y a la resistencia. Hay otros tipos de diabetes que son menos comunes, como por ejemplo la diabetes gestacional, que son mujeres que por el efecto de estar en el embarazo, por el efecto de la acción de la placenta, empiezan a hacer hiperglucemia durante el embarazo y apenas nace el bebé, nace la placenta, ese estado metabólico vuelve a la normalidad, o hay causas específicas, medicamentos, infecciones, ese tipo de cosas. Riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Los invito para que participen activamente con sus preguntas en el 232-4604 y 018-000-515015. Doctora, ¿por qué existe ese riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos? ¿Por qué se da? Pues los dos mecanismos más importantes son la hiperglicemia o hiperglucemia, que es mantener el azúcar alta todo el tiempo, y la resistencia a la insulina. Todo esto genera unos cambios fisiológicos que favorecen la aterosclerosis y unos cambios moleculares que hacen que los vasos sanguíneos tengan, digamos, unas modificaciones que aumentan el riesgo de los eventos isquémicos o los eventos trombóticos. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo específicamente y cómo se tendría que cuidar un paciente diabético precisamente para prevenir este tipo de riesgos? Lo que es fundamental es el adecuado control de la diabetes. O sea, los pacientes con diabetes necesitan establecer una meta de control. Uno de los elementos que nosotros con los que decimos que un paciente está controlado se llama la hemoglobina glicosilada, que es un examen que nos dice el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, le pedimos este examen y esperamos que esté alrededor de 7. En algunos pacientes somos más flexibles y vamos hasta 7.5%. Y en estos pacientes, cuando se eleva de forma significativa, mientras más alta esté, esto se vuelve como un semáforo, mientras más alta eso va cambiando de verde, amarillo, rojo, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y el riesgo de las otras complicaciones que mencioné ahorita. Entonces, mientras más controlado esté, mientras más juicioso sea con su autocuidado, mejor le va a ir al paciente y va a disminuir el riesgo de las complicaciones. Y a esta hora saludamos a Erika, que precisamente se encuentra en San Antonio de Prado, me dijeron. Erika. Sí, buenas noches. Sí, señora, bienvenida, qué gusto saludarla. Ya Su Médico está en casa. Muchísimas gracias. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Quería preguntarle, tengo un niño que tiene 5 años siendo diabético, él en este momento tiene 9 años. Quisiera preguntarle a la doctora qué riesgos encuentro pues como para él en el tema de hoy. O en qué nos puede ayudar, sí, porque nos sentimos más bien como desprotegidos en este tema en los niños con diabetes tipo 1. Es verdad, gracias por acompañarnos, Erika, y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Claudia. Doctora, en este caso hablamos de un paciente infantil. ¿Es posible que pueda tener riesgo cardiovascular a esa edad, siendo diabético? Generalmente en los niños no es tan importante el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene diabetes tipo 1, realmente el tiempo de enfermedad es muy corto. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, que son más pacientes adultos, más obesos, generalmente uno podría llevar hasta 5 años con la enfermedad sin saberlo. Entonces es diferente el contexto del diagnóstico. Los niños generalmente hacen un debut más rápido y se empiezan a tratar rápidamente. Entonces cuando uno empieza a buscar complicaciones en los niños, los empieza a buscar después de 5 o 6 años de enfermedad, y el riesgo cardiovascular aparece generalmente después de 15 a 20 años, o sea, cuando ya están en la vida adulta. Lo más importante para Erika como mamá es ayudarle a su hijo
a tener un estricto control de la diabetes, a que se cuide, a enseñarle el empoderamiento de que él mismo se pueda subir y bajar la insulina, a que sepa qué comer, porque mientras mejor tenga el control del azúcar desde la pequeña infancia, y si eso se ha demostrado que los pacientes diabéticos siempre les va mejor desde el principio, disminuyen el riesgo de complicaciones en el largo plazo y eso impacta para toda la vida. Entonces realmente no hay que buscarle a los niños que tengan infarto o que tengan enfermedades cardiovasculares, sino que se cuiden para que en la vida adulta el impacto de estas complicaciones sea menor. Pues bien interesante y muy importante, sobre todo vital este tema del que estamos hablando hoy en Su Médico en Casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, una enfermedad que está muy presente, que es de mucha prevalencia, por supuesto, en la población y que tiene muchas complicaciones, quizás de las enfermedades que más complicaciones tienen. Hay una pregunta de un televidente que no sale al aire, doctora, y precisamente nos decía si una persona que no es insulino dependiente tiene este riesgo, puede tener este riesgo cardiovascular. Realmente los pacientes con diabetes tipo 2 son los que tienen un riesgo mayor de Más tener alto. complicaciones cardiovasculares. Entonces los pacientes en algún momento pueden llegar a requerir insulina, pero es porque o tienen enfermedades como las renales que contraindican otro uso de medicamentos, o porque el páncreas definitivamente con el paso del tiempo dejó de funcionar, o porque los medicamentos que no son insulina ya no le están sirviendo. Entonces tener insulina no es un fracaso a la terapia ni que se vuelvan insulinodependientes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces los pacientes tienen temor al medicamento. Entonces tenemos incluso medicamentos en este momento que sirven para prevenir las complicaciones cardiovasculares en los pacientes que ya se han infartado. Entonces realmente, independiente de si necesitas o no insulina, lo importante es el control. Ya. Hay algo muy importante, el riesgo cardiovascular de una persona diabética o un paciente diabético es equivalente, o sea, se compara con una persona que no es diabética y que ha tenido un infarto. ¿Por qué? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa en Su Médico en Casa. Regresamos en un minuto. Ya volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Esta información es vital para que tomemos nota. Y sobre el tema del día hay que decir que el riesgo cardiovascular de una persona diabética de padecer un evento cardiovascular se iguala al de una persona no diabética que haya tenido un infarto, tanto si la producción de insulina es insuficiente como si existe una resistencia a su acción. La glucosa se acumula en la sangre y daña progresivamente los vasos sanguíneos, acelera el proceso de arteriosclerosis, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. También incrementa la posibilidad de enfermedad cerebrovascular o afectación de las arterias periféricas. Para entrar en el cerebro, la glucosa no necesita insulina, ya que penetra directamente desde la sangre. Prevención del riesgo cardiovascular en un paciente con diabetes. Esto sí que es importante. Debes controlar los demás factores de riesgo cardiovascular, especialmente hipertensión, tabaquismo y colesterol. Si eres obeso, debes perder peso. Practica actividad física de forma continua. Controla la glucemia. La identificación precoz de diabéticos con enfermedad cardiovascular cuando están aún asintomáticos es la mejor táctica para reducir las complicaciones y mortalidad por esta causa. Mantener un buen nivel de presión arterial y control de colesterol sí que es bien importante también, y a esta hora saludamos
al señor Javier, que se encuentra en Castilla. Bienvenido y lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, señor. ¿Cómo están? Muy bien, Javier, adelante con su pregunta. Lo que pasa es que yo llevo 16 años diabético. ¿Señor? Y entonces, yo llevo 16 años con la diabetes. Sí. Y entonces, debido a la diabetes, yo he tenido mucha... O sea, la impotencia de eso se me bajó mucho y tomé mucha pastilla pues para eso, y debido a eso quedé con unas tontinas muy bravas a eso y no sé qué será eso. Doctora, ¿está clara la pregunta del señor Javier? Sí. Muy bien, vamos entonces con la respuesta y gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Doctora. Bueno, lo importante es saber el contexto en el cual está tu enfermedad. Uno, mirar, la enfermedad después de 16 años puede tener múltiples complicaciones como la neuropatía, entonces la disfunción eréctil puede ser parte de esas complicaciones. Mirar si hay daño renal, si hay daño de los ojitos, si hay equivalentes de riesgo cardiovascular, de dolor en el pecho. Eso es como parte de la evaluación integral que tenemos que hacer con un paciente diabético. Frente a los síntomas de mareo, lo que hay que mirar si es por los medicamentos que está tomando para la disfunción o si es se puede relacionar a la hipertensión o a otro tipo de manifestación clínica. Entonces, para eso sí debe consultar con el médico que habitualmente lo revisa, ya sea el internista o el endocrinólogo, y hacer una evaluación completa frente a ese tema. Y a esta hora nos acompaña Magdalena en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Ya Su Médico está en casa. Buenas tardes, les agradezco mucho por ese programa tan espectacular. Gracias, doña Magdalena. Adelante con su pregunta. Es de ustedes. Es que lo que pasa es que a mí me asusto porque yo sufro de hipoglicemia, ¿sí? Entonces me han dicho que tiene mucho que ver con la diabetes, entonces quiero que me aclaren esa duda, por favor. Excelente pregunta y gracias por acompañarnos desde la ciudad de Bogotá. No se me vaya a ir todavía, tiene una pregunta para ella, doctora. ¿Usted tiene bueno, muchas gracias. diabetes o solamente es hipoglicemia sin diabetes? Hipoglicemia. No diabetes. No me han dicho de diabetes, sino la hipoglicemia, pero me asustan las amigas que dicen que eso tiene mucho que ver con la diabetes. Bueno, señora, vamos a ver qué nos dice la doctora Claudia y gracias por acompañarnos. Muy amables. Los felicito por ese programa. Gracias. Lo que pasa es que las hipoglicemias son un fenómeno común en los pacientes con diabetes porque realmente son un efecto asociado al tratamiento. Si tú tienes un medicamento que baja el azúcar, la insulina o algunos medicamentos orales o inyectables pueden darte como consecuencia una hipoglicemia. Eso ocurre más frecuente en los diabéticos tipo 1 o en los diabéticos tipo 2 que llevan larga data. Si la señora tiene hipoglucemias y no es diabética, debe consultar para evaluar la causa de sus síntomas y confirmar que realmente se traten de hipoglicemias y que no sean fenómenos similares, porque realmente la definición de hipoglucemia debe incluir que el azúcar esté baja en sangre. Entonces puede que no tenga nada que ver con la diabetes y sea un fenómeno independiente. En Su Médico en Casa, los televidentes son los protagonistas. Ustedes tienen la palabra, doña Miriam en Itagüí. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Claudia? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, Yasmín. Yasmín, este programa amerita que sea de más tiempo. Ay, qué bonita, pero es que es este bloque completo donde empezamos con estos temas de salud y luego viene mi compañero Juan Carlos con los temas jurídicos que también son importantes. Sí, Muchas señora. gracias por su opinión. Bueno, le quiero preguntar a la doctora. Cuando una persona tiene un coma diabético, si ese coma diabético puede producir el síndrome neurolíptico maligno. Entendí la pregunta, sí. O sea, para mí es una palabra nueva. Gracias por acompañarnos y le invito para que esté muy atenta a la respuesta de la doctora Claudia. Gracias, feliz noche. Bueno, igual para usted. Las complicaciones de la diabetes van de los dos extremos, al que se le baja el azúcar del todo, la hipoglicemia, y la hipoglicemia puede llevar a la pérdida de la conciencia. Entonces hay algunos que mencionan como un coma diabético la hipoglicemia, y hay otros que se relacionan al exceso del azúcar elevada, que se llama la hiperglicemia, y es las crisis hiperglicémicas. Hay uno que se llama estado hiperosmolar y hay otro que se llama cetoacidosis diabética, y en ese estado también los pacientes pueden tener una alteración de la pérdida de la conciencia. Entonces, las causas más frecuentes de esto son realmente suspensión de medicamentos, infecciones, pero cuando hay un estado neuroléptico maligno, que es una alteración metabólica que es poco frecuente, es muy rara, se puede asociar más a medicamentos o a algunas enfermedades extrañas, podría uno encontrar que se pueden presentar los dos fenómenos, pero es poco común. Incluso podría ser que la situación que llevó
al estado neuroléptico maligno, puede ser lo que haya llevado a la hiperglicemia, pero es poco frecuente. Doctora Claudia Monsalve, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes, sobre todo para los pacientes diabéticos que tienen un mayor riesgo cardiovascular, por eso hay que chequearse permanentemente. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.